Gracias damos al Señor por su amor, su bondad, que nos permite estar una vez más un momento con su palabra. Quisiera agradecer a Dios su bondad esta semana de vida que nos ha regalado. Vamos a orar al Señor, vamos a implorar que nos dé de su gracia, derrame de su Espíritu Santo, porque lo que vamos a hablar es de la Biblia, la palabra del Señor. Padre, agradecido de tu bien, de tu bondad, en esta hora de la tarde ya, bendecimos tu nombre. Te agradecemos esta hermosa oportunidad de poder expresar, de poder, Señor, hablar de tu palabra. Danos de tu gracia, Señor. Sin ti nada podríamos llevar a cabo. Somos totalmente dependientes suyo. Nuestra vida está en sus manos. Te ruego para aquellos que van a aprender, los profesores, los hermanos, para este estudio, esta escuela dominical, Señor, que se estará llevando a cabo en ciertos lugares, Señor, del país. Te ruego, Padre, tu bendición, aquella que viene de Jesucristo, nuestro bendito y amante Salvador. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Contento de poder estar con ustedes. Vamos a ir de inmediato a lo que hemos sido invitados, a la cual yo le estoy invitando por cierto semana a semana, a través del Facebook de la Iglesia de Dios Pentecostal de Hualpén y de TV Comunicaciones, cierto, a nivel de país. De tal manera que el Señor les bendiga. Vamos a ir al título, El Hijo de Dios en la Palabra. Esta es una lección hermosa, divina, de verdad divina. Bueno, a los que disfrutamos la palabra lo encontramos estupenda. ¿Sabe? Hermano, profesor, hermanos, este es el centro del Evangelio, la Escritura, la palabra. Y el centro de la Escritura, evidentemente, tiene una sola figura, un solo nombre, y este es por sobre todo nombre, que es Jesucristo el Señor. Vamos entonces a leer en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y el texto lo tenemos en Filipenses 2:10. ¿Ya? Vamos a leer entonces así. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bien, vamos a hacer un viaje enorme, bellísimo, desde la eternidad, con una detención en el huerto del Edén. Vamos a detenernos un momento para contemplar su creación. Un viaje extenso por el desierto. Una detención en la vida de los profetas que le vieron y tuvieron frente a ellos. Amados, este es un viaje sublime. Vamos a recorrer las Escrituras. Este es que sublime viaje, ¿cierto?, por las Escrituras, que solo será sujeto cuando estemos cara a cara con el Señor y Dios, Rey de Reyes. Es decir, hermanos, emperador. Vamos a hablar del autor del libro sagrado. Y quisiera preguntarle a ustedes, de acuerdo al expositor, ¿existe algo más glorioso que saber que Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad? Esta gloria está graficada con pinceles y pluma de hombres santos que han plasmado con habilidad celestial el registro de un Dios Hijo que invade cada página de las Sagradas Escrituras
Pablo escribió a los filipenses. Qué tremenda expresión. A fin de conocerle. ¿Quién no conoce las Escrituras? No conoce a Cristo. Y preguntamos, ¿cómo se puede hablar de Él si no se le conoce? ¿Quién no conoce entonces las Escrituras? No conoce a Cristo. Es una verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la corona, lo excelso, lo sublime que inunda la Biblia. El Señor nos bendiga. Este recorrido va a comenzar en Génesis y va a terminar en el Apocalipsis. Esta parte de esta noche vamos a viajar en un extremo desde el Antiguo Testamento, desde el huerto, ¿cierto? Desde Génesis vamos a llegar a Malaquía. La siguiente clase, que corresponde, ¿cierto?, la próxima semana, ¿cierto?, vamos a hablar del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hacer un viaje, ¿cierto?, que va a tener un descanso breve. Vamos a detenernos en el libro de Malaquías y vamos a conocer a Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Entonces, amados en el Señor, vamos a entrar entonces. Esta clase está llena de referencias, está llena de nombres referidos a Cristo. Entonces, hay una indicación, dice que abajo del final del estudio dice, el profesor y el alumno pueden tomar los textos deseados. Entonces, quisiera ver cómo vamos a desarrollar primero esta clase. Evidentemente que la clase que tenemos acá frente a nuestros ojos está, cierto, referido a los nombres de Cristo. Está la expresión cómo cómo conocemos al Señor en las Escrituras. De tal manera que yo quisiera invitarles, antes de avanzar en el expositor, a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Luego vamos a ir a Filipenses 3:10, en donde se encierra toda la clase. Adrede yo voy a tomar solamente 2 Timoteo 3:15. El texto, 2 Timoteo 3:15, ¿cierto? Adrede, y que desde la niñez, desde ahí vamos a enfocarnos, ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, escuche bien, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De ahí vamos a partir. El expositor, yo vuelvo a repetirle, está lleno de referencias, lleno de tipos, lleno de figuras, lleno de nombres, ciertos referidos a Cristo, cierto, en el Antiguo Testamento. Muy bien. Amados, la ausencia de la enseñanza de las Escrituras, reemplazada esta por la adoración, que es la música, la entretención, pues la palabra de Dios hoy resbala por la conciencia. Hemos olvidado el valor de educar a los niños en la palabra de Dios. Recae esta responsabilidad en los padres. En Timoteo, su abuela y su madre fueron sus maestras. El conocimiento eficaz de Timoteo, que alcanzó Timoteo desde su niñez, fue el resultado de que aprendió las Sagradas Escrituras. Su conocimiento fue intenso, visceral y vivencial a la vez. Imagínense, visceral y vivencial. Experimentó la palabra, vivió la palabra, fue persuadido. Alcanzó Timoteo certeza y verdad, proveniente esta verdad de un Dios mismo, de un solo Dios, del Dios eterno. Es importante considerar entonces la influencia de sus padres.
más tarde de su maestro, de su mentor, como lo fue el apóstol Pablo. Loida tomó el rol del padre de Timoteo, que el padre de Timoteo era griego. Eunice, judía, sabía del valor de enseñar la palabra de Dios. E imagínense entonces cómo Timoteo fue bendecido con la vida de su madre y de su abuela. Hay una cosa que quiero comentar. Una cosa es aprender y otra es el conocimiento de la verdad. Amados, ¿cuánto sabemos de Cristo? ¿Quién es Jesús? Entonces, la educación tiene un propósito y este es formar o instruir a una persona. El Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Salomón el rey sabio escribió: cuando yo era pequeño y vivía con mi papá o con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó. Eso es vinculado a Proverbios 4, versículo 3 y versículo 4. Más tarde, este rey Salomón escribe a su hijo y le dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Proverbio 1, versículo 8, Proverbio 3, versículo 1 y Proverbio 6, versículo 20 está extraída esta síntesis de estos textos. Amados, los primeros maestros de un niño son los padres. Amén, los padres. Entonces, pero ¿sabe? A mí me encanta este texto que voy a enfrentar y que voy a comentar. Y este está en Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así: cuando vio a las multitudes, escúchelo bien, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Es decir, Jesús se puso al nivel de los que le oían, de los que querían escuchar el mensaje. Entonces, en la expresión se sentó significa que él no impuso autoridad, no requirió un estrado ni un púlpito. Amados, sus discípulos se le acercaron y tomando él, Jesús, ¿cierto?, la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. ¿Lo interpretamos? Dichoso los que se dejan enseñar, dichosos los pobres que no tienen, ¿cierto?, el orgullo, no tienen ínfula y permiten ser enseñado, porque el reino de los cielos le pertenece. Habló de la pobreza espiritual. Y sabe, y la palabra es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Dios es espíritu, Dios es la palabra y la palabra es Dios. Los maestros en las iglesias son un valor adicional para los niños. ¿Cuánto afectarán a los pequeños trozos de gredas, a estas vidas incipientes? Pero, amados, ¿pero cómo le hablarán
de alguien, referido está a los maestros. ¿Cómo hablarán los maestros? Agreguemos, de alguien que no conocen. Amados, preguntémonos, ¿cuánto sabemos de Jesucristo y su vida en su totalidad? ¿Cuánto sabemos? Esta clase, este estudio, nos va a trasladar, ya dije, un recorrido fantástico en las Escrituras. Amado, ¿sabe? Quiero comentar algo, un detalle importantísimo. La importancia de contar con una escuela dominical fuerte. La iglesia debe contar con maestros y debe contar con una escuela dominical estructurada. La historia cuenta que Roberto Rakes inició el movimiento de la escuela dominical en Inglaterra, ¿cierto?, mientras caminaba por las calles de Gloucester. Y este varón observó cómo los niños jugaban en la calle. Roberto se informó que estos niños eran trabajadores. Estamos hablando de 1780. Entonces, este varón, Roberto Rakes, contrató a un maestro, un profesor, un docente, un pedagogo, y abrió una escuela los domingos. La razón por qué el domingo era simple, era el único día que los niños, escúchelo bien, no trabajaban. Permítame comentar lo siguiente. Iglesias como la Iglesia Convención Bautista del Sur, después de 1800, imagínense, crearon la Junta de Escuela Dominical y fue tan la influencia de la Escuela Dominical que llegaron a afirmar estos hermanos, ningún bautista, desde la cuna hasta la tumba, escapa de la influencia de la Junta de la Escuela Dominical. Yo quiero decirles que yo me formé en mi inicio en la escuela dominical. El primer texto que yo expresé fue en la escuela dominical que yo asistí un día domingo, porque yo entendí la invitación y entendí que el día domingo era consagrado al Señor. Además, la iglesia donde yo empecé a acudir era una escuela dominical en desarrollo, que los hermanos predicadores estaban ahí. Entonces, más tarde me interesé en la palabra, fui maestro de escuela dominical de niños. Luego fui ascendido, honrado por parte del Señor, y me nombran profesor de los adultos. No pasé por los jóvenes, pasé de clase de niños a la clase de los varones, los predicadores de mi iglesia. Pero bien, sigamos. Y que desde la niñez han sabido las sagradas escrituras. Mire, que desde la niñez, es decir, aquí se ve la importancia, ¿cierto?, de educar a los niños, de educar a estas vidas incipientes. Pero quiero volver a la pregunta, ¿pero quién es Jesucristo? ¿El Hijo de Dios? Pablo escribe y nos responde: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Cambiemos predicar por enseñar. ¿Y cómo aprenderán si no hay quien les enseñe? Si no hay maestros, si hay un descuido, ¿cierto?, de esto tan hermoso como es la preparación. ¿Sabe? Jesús discipuló, Jesús enseñó, Jesús fue maestro, puesto que después sus discípulos iban a continuar su obra. Amados, la Biblia dice: todas las cosas por Él. Vamos a responder quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. La Escritura respecto a esta pregunta nos responde, la Biblia dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Según San Juan 1:3. Tenemos una respuesta. Luego, continuemos. Porque en Él
Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Sigamos con respecto a la pregunta. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová debe identificarse con Cristo. Estamos aprendiendo, ¿ya? Estamos entendiendo. El ángel, dice la Escritura, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Jacob, el anciano, fundador de Israel, pronunció esta tremenda verdad. Un detalle, ningún ángel podía y puede redimir a los hombres. Ningún ángel. Luego, el ángel de Jehová, acá Cristo, se aparece a Manoa, padre de Sansón. Se aparece a Agar, la esposa egipcia de Abraham. Se le aparece a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Josué, a Gedeón, a Isaías, a los 3 jóvenes hebreos, a Daniel, a Zacarías. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, el Hijo de Dios encarnado en Belén como un arreglo eterno. Si usted se fija, las clases anterior hablamos de la preexistencia. Y para entrar a esta clase, para hablar del Hijo de Dios en la palabra, tenemos que volver a estos hechos trascendentales que teológicamente nos van a dar sustento a esta clase. Entonces, el Hijo entonces de Dios encarnado en Belén como un arreglo eterno. En el Antiguo Testamento su encarnación es anunciada por Isaías. He aquí, dice, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es un texto, Isaías 7:14, muy conocido, puesto también en algunas contradicciones, algunos teólogos, pero no, esto no es tarea para nosotros de discusión. Miqueas, volvamos al Antiguo Testamento, Miqueas señala, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Vamos al Nuevo Testamento referido a la preexistencia. Zacarías señaló, irá delante de él como espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. A José el carpintero le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. A los pastores del campo, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Referido entonces ahora a su deidad, Isaías pronunció tamaña gloria del Hijo de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay algo interesante que comentar, esto está referido en los evangelios. Estamos conociendo, ¿cierto?, lo importante de aprender las Escrituras. ¿Cuánto sabemos de Jesús? Y estamos hablando de la palabra, estamos, viendo, su deidad, viendo su preexistencia, conociendo a Jesús de verdad, pero por las Escrituras. Que eso es lo interesante, amado, lo que nosotros tenemos que propender en una clase.
Amados, los evangelios declaran su omnipotencia sobre las enfermedades, demonios, hombres, el pecado, sobre las tradiciones, sobre la muerte. O sea, Jesús, Dios, porque Jesús es Dios, ¿cierto? Declaran su omnipotencia en esas acciones, en esos hechos, sanando enfermos, echando fuera demonios, ¿cierto? En esos acontecimientos manifiesta, ¿cierto?, su omnipotencia. Los evangelios también declaran su omnisciencia. ¿Sabe usted que él conocía a Natanael antes que Natanael lo viera o lo llamara? Conocía a Judas, supo quién venía la noche que fue donde él, sabía que era un ladrón, lo sabía. Supo Jesús de Judas y su complot inmediatamente. ¿Conocía el corazón de los fariseos? Sí, lo conocía perfectamente. Los pensamientos de los escribas, de todas maneras. Amado, la historia de la mujer samaritana, total. Jesús le declaró toda su vida. La mujer, de hecho, quedó maravillada, asombrada. También supo Jesús las dificultades de sus discípulos. Amén. Los evangelios declaran su omnipresencia. Es adorado como Dios por ángeles, pastores, magos, leprosos, un dirigente, por la mujer cananea, por una madre, por un maníaco, por Tomás, por unos griegos, por sus discípulos, perdona pecados, juzga, salva. Es decir, los evangelios declaran todas estas verdades referidas a la omnipotencia de Jesús, porque Jesús, repito, es Dios. Si usted está entendiendo, Jesús es Dios. Esa es una verdad. Ahora bien, las epístolas muestran la deidad de Jesucristo. Pablo pronuncia una expresión sublime. Dijo él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo continúa. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, continúa, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Continuamos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, si no nos deleitamos en la belleza de la palabra de Dios, por favor. Amados, Pedro el apóstol dice del Hijo de Dios, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Judas dice de Cristo, al único, escúchelo bien, y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. En los escritos de Juan, el apóstol, el teólogo, encontramos algo maravilloso. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero, escúchelo bien. Pedro dice que, este es el verdadero Dios. Y agrega, y la vida eterna. Entonces Jesús es Dios. Amén. Estamos confirmando la palabra. Y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
Y agrega Juan, referido a Jesús. Y Jesús dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y en su vestidura, continúa Juan, y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amados hermanos, profesores queridos, ahora vamos a referirnos para presentar, ¿cierto? Estamos presentando al Hijo de Dios en la palabra. La impecabilidad del Hijo de Dios en las Escrituras. Pedro dijo, el cual no conoció pecado, ni se halló engaño en su boca. Juan dijo de él, de Cristo, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Y agrega, y no hay pecado en él. El libro de Hebreos está escrito lo siguiente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La preexistencia ahora de Jesucristo como Dios. Juan escribe, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pablo nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Pedro nos indica, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amados, esta preexistencia Jesús mismo la declara. Él dijo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús declara, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Escúchelo bien, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y la tremenda declaración que hace, antes que Abraham fuese, yo soy. Amados queridos, estamos entendiendo que desde la niñez, es decir, desde el inicio de la vida del cristiano, debemos nosotros como enseñadores hablar estas verdades bíblicas, hablar las Escrituras. ¿Sabe quién cambia al hombre? El corazón del hombre son las Escrituras. Una iglesia lejos del texto sagrado no tiene mucho futuro, perdóname que se lo diga con tanta sinceridad. Conozco la experiencia del Espíritu y he conocido a Cristo por la palabra, porque la palabra es Espíritu. Algunos piensan que hay personas que no son espirituales porque no hacen manifestaciones. Amados, la palabra del Señor, cuando la Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra, Él no hizo ninguna expresión, Él no hizo ninguna manifestación. Él dijo, hágase, y todo fue hecho. Y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, estaba el Espíritu ahí en la creación. El Espíritu Santo estaba participando en la creación. El Señor nos ayude. Vamos al texto que vamos a comentar, Filipenses 9:10, que va englobando, ¿cierto? Y nos va encerrando para llegar a esta clase que yo encuentro una maravilla, a fin de conocerle. ¿Cómo conoceremos a Cristo? Si no por las Escrituras. Y de todo lo que le he hablado está en la Escritura. No he citado nada, ¿cierto? Ni siquiera he hecho una referencia, ¿cierto? De otra naturaleza.
aquí vamos a complementar con la experiencia de Policarpo, con la experiencia de una joven también que murió como mártir, y con Saulo de Tarso, a fin de entender cómo alguien, ¿cierto?, puede dar la vida por Cristo. Amados, dice, a fin de conocerle, que es el texto de la escuela dominical. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, mire, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta expresión significa conocer al Señor. A fin de conocerle es conocer al Señor. La Biblia dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y ya no en tabla, ya no en piedra, las voy a escribir en el corazón, pero primero las pondré en su mente. Amén. Es por eso quiero decirle también, amados, que escribir lo que va a predicar no es ningún pecado. Porque, hermanos, es cierto, hay hombres que tienen muchas más habilidades, tienen mejor memoria que los que podemos escribir. Ciertamente yo escribo porque no tengo buena memoria, simplemente. Pero decir que eso no es espiritual, perdóneme, es un signo de ignorancia. Se lo digo así con todo respeto, porque este libro que tengo acá, que es el libro sagrado, está toda la palabra escrita. O sea, si yo leo acá estaría pecando. Que Dios nos bendiga. Hay textos que se malinterpretan, amados, y eso nos lleva a nosotros a ciertos errores. Sobre todo hoy, que vivimos en una sociedad argumentada, una sociedad educada, una sociedad distinta. Entonces es preciso y es necesario enseñar la palabra de Dios con argumentos bíblicos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde, amados. Ahora bien, señalamos que pondré mis leyes en la mente de ellos, ¿cierto? Y sobre su corazón las escribiré. Ahora, el fin del Evangelio es este: que conozcamos a Dios en toda su gloria y esplendor a través de las Escrituras. ¿Cómo conozco yo al Señor? Ciertamente cuando voy a citar a Saulo, cuando iba camino de Damasco, no se olvide que Saulo fue educado en la ley. O sea, él sabía. Amén. Y cuando lo llaman, responde, ¿qué quieres? O sea, Saulo no fue un ignorante. Saulo, cuando fue llamado, sabía que lo estaba llamando. Amados, la iglesia debe estar centrada en el Evangelio a fin de llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro fundamento ha de ser Cristo. El apóstol Pablo escribe, pero cuántas cosas, escúchelo bien, esto es increíble lo que Pablo escribe a los filipenses. Cuántas cosas para mí eran ganancias. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, continúa Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Ser hallado significa vivir bajo la justicia o voluntad de Dios, a fin de conocer lo reservado para nosotros, aún la propia muerte.
Jesús dijo al respecto: el que aborrece su vida será mi discípulo. Qué tremendo, qué revolucionaria expresión que hace Jesús. Amados, Policarpo el anciano, discípulo de Juan, del último apóstol que vivió, y Policarpo tuvo la bendición de estar con él, fue torturado hasta la muerte cuando tenía 86 años. Eusebio, el historiador de la corte del emperador romano Constantino, escribió: Policarpo, frente al procónsul, le preguntó si él era Policarpo. Cuando dijo sí, el procónsul le urgió a negar la acusación. Y le dice: anciano, respeta tus años. Exclamó agregando: jura por la suerte de César. Pero Policarpo, el anciano, con el rostro firme, miró a la multitud en el estadio y exclamó: por 86 años ha sido su siervo y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Tengo bestias salvajes, dijo el procónsul. Te arrojaré a las bestias si no cambias de actitud. El anciano responde: llámelos. Si te parece ligero las bestias, respondió el gobernador, te mandaré destruir por el fuego. Policarpo respondió: el fuego con el que amenazas arde por un tiempo y pronto se extingue. Hay un fuego del cual nada sabes. El fuego del juicio del porvenir tiene un castigo eterno. El fuego reservado para los paganos. El procónsul estaba maravillado y envió que el anciano se parara en medio de la arena y anunciara 3 veces: Policarpo ha confesado que es un cristiano. Entonces la sentencia bajó de las gradas del estadio que Policarpo debía ser quemado vivo. Y cuando las llamas se acercaban a su cuerpo, Policarpo oró: oh Padre de mi amado y bendito Hijo Jesucristo, te bendigo por tenerme como digno de este día y esta hora. Amados, Policarpo murió quemado, fue martirizado por amor de Cristo. Perpetua tenía 26 años, casada, tenía un hijo. Su padre la amaba. Sofocó cuando supo que su hija era cristiana. Perpetua fue llevada ante el procónsul y se ordenó que sacrificara a los ídolos. Ella se negó y fue arrojada a un pozo oscuro. El juez en el juicio de Perpetua le rogó que recordara las lágrimas de su padre y a su hijo impotente. Ella se negó y fue llevada a la arena donde se liberaron las bestias salvajes. Perpetua alcanzó a ser honorablemente mártir por amor de Cristo, a fin de conocerle. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amados, quiero decirle que él sí, económicamente, culturalmente, socialmente, él perdía. Él era un perdedor en la apariencia. Algunos piensan, hermanos queridos, en lo contrario. Solamente hemos contado algunos que éramos de la mazmorra, éramos de la cloaca, éramos de la miseria. Pero este hombre no era eso.
Era un hombre prominente, un intelectual, el intelectual más brillante, escritor de gran parte del Nuevo Testamento, educado, su padre, ciudadano de Roma. Este mismo honor correspondía a Saulo. Tarso, ciudad universitaria, conocida por grandes maestros y su cultura. Saulo tenía dominio del idioma y la cultura y el pensamiento griego. En sus escritos, Saulo recurrió a escritores, poetas griegos. En sus escritos, Saulo, cierto, lo manifiesta. Por ejemplo, de Aratos, Epiménides y Cleantes. En una carta, Pablo cita palabras de Menandro, poeta griego. No se dejen engañar, dice. Lo tomó, lo recogió de este poeta. Cita de Epiménides. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Eso está en los escritos de Pablo. Su educación judía y fue llevada a cabo por exigentes fariseos. Pablo podía decir: cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad, y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Esto está en Gálatas 1:14. Amados, disputador de la ley, hebreo de hebreos, toda su educación brillante, sus posesiones que pudo obtener, las consideró como basuras. El prominente, el brillante, lo dejó todo por seguir a Cristo. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué llevó a estos hombres a tal declaración? ¿Qué llevó a Pablo a tal declaración? Si su llamado estaba destinado a perderlo todo. Su deseo ahora era conocer a Cristo en plenitud. Ahora Cristo era su sueño, su acostar y levantar. Nada valía de este mundo más que conocer a Cristo. Toda la brillantez, el esplendor del mundo que tenía a sus pies, lo cambiaba. Ayer perseguidor, ahora anunciaba: Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Amén. A fin de conocerle, ¿cuál debe ser nuestra doctrina? ¿Qué anhelaba Pablo? Conocer a Cristo. El anhelo de Pablo era conocerle a Él en plenitud. Y el mensaje paulino, las escrituras de Pablo, tienen un centro que se llama Cristo. No tienen otro centro. Amados, toda nuestra doctrina, mi fe, mi esperanza, vuestra esperanza, ha de ser Cristo. Cristo es mi doctrina. Cristo debe ser la doctrina de la iglesia. Jesús es todo. No es la iglesia a la cual sirvo mi centro. Mi centro doctrinal es Cristo. Su centro doctrinal debe ser Cristo. No se olvide que usted va a comparecer al juicio ante Cristo, en el tribunal de Cristo como creyente. No vas a comparecer frente a otro ente. No, no. Amados, no tengo más bien superior que no sea Cristo. La iglesia a la cual sirvo no es mi doctrina. He llegado a conocer al Creador del universo. Amén. Sí, por Él, por Cristo, fueron hechos todas las cosas. Él es el arquitecto. Él el pan de vida, fundamento seguro, la puerta de la salvación, sembrador y señor de la cosecha. Amados, cada año publican en el mundo una lista de hombres importantes e influyentes. Los editores
incorporan a Jesús junto a hombres débiles y finitos. El Dios de la creación misma, en categoría de mortales, son ignorantes, no conocen las Escrituras. Jesús no tiene comparación alguna, ni con mandatarios de los países más grandes del planeta. Él no está en categoría de hombres pecadores. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Eso debe metérselo aquí. Jesús es Dios. Él dice de sí mismo: yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy la vid verdadera, yo soy la verdad y la vida. Soy admirable, afinador, ángel de Jehová, consolación de Israel, deseado de todas las naciones, Dios fuerte, fuerza de salvación, fundamento, gloria de Jehová. Guía, jefe, Jehová, justicia, legislador, limpiador, manantial, Mesías, niño, príncipe del ejército de Jehová, rabí, redentor, refugio, amén, renuevo, roca, rosa de Sarón, santo de Israel, serpiente de bronce, siervo, Silo, simiente de Abraham, simiente de David. Y pregunto entonces a usted, hermano, profesor y estudiante: ¿hay hombre alguno en la historia de la humanidad que pueda igualarse a Cristo? ¿Hay algún líder religioso de todas estas religiones que puedan igualarse a Cristo? Quiero decirle que el único que ha resucitado de los muertos se llama Jesucristo. Alá nunca más se levantó, María nunca más se levantó. No, nadie ha resucitado, solo Jesucristo, porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces Pablo, cuando escribe a fin de conocerle, él tiene un solo anhelo, él tiene un solo sueño: quiero llegar a conocer a Cristo. Amados, ¿cuál debe ser entonces nuestro anhelo? Llegar a conocer a Cristo. Vamos a las Escrituras, vamos un poquito al texto del expositor. Que Dios nos bendiga. Amados, vamos a exponer acá en el libro que tenemos, que algunos lo tienen, otros no, evidentemente, ¿cierto? Hay una exposición, hay un paisaje, hay un recorrido extraordinario. ¿Cómo podemos demostrar que el Hijo de Dios está en la palabra? Amén, esa es la idea. Jesús, entonces, en la palabra. Vamos a ir al Antiguo Testamento. En Génesis, Jesús es creador, simiente de la mujer, cordero de Abel, arca de Noé, pozo de Isaac, carnero de Abraham, escalera de Jacob. En Éxodo, cordero de la Pascua, tabernáculo y sacerdocio. En el libro de Levítico, pacto palestino, sumo sacerdote ungido. En Números, nube de día y fuego de noche, estrella de Jacob. En Deuteronomio, la niña de sus ojos, profeta y gran roca. En el libro de Josué, príncipe del ejército de Jehová, cordón de grana. Jueces, quijada de asno, mensajero de Jehová. Ruth, pariente, redentor. Primera de Samuel, gran juez, dulce cantor de Israel. Segunda de Samuel, simiente de David, dulce cantor de Israel. Primera de Reyes, Jehová Dios de Israel, templo y lugar santísimo. Segunda de Reyes, Dios de los querubines, templo y lugar santísimo. Primera de Crónicas, Dios de nuestra salvación, restauración. Segunda de Crónicas, Dios de nuestros padres, restauración. Amados,
Esdras, Señor de los cielos y de la tierra. Nehemías, Dios que guarda el pacto, fiesta de Purim. Esther, el Dios de la providencia. Job, paciencia, redentor que vive y volverá. Salmos, poeta, pastor, gran coro, el Hijo ungido, el Santo, el buen pastor, el Rey de gloria. Proverbios, sabiduría de Dios. Eclesiastés, el que está por encima del sol, predicador. Cantar de los cantares, la rosa de Sarón, lirio de los valles, señalado entre 10,000, todo codiciable. Isaías, Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, siervo justo, varón de dolores. En Jeremías, bálsamo de Galad, el Señor de nuestra justicia. Lamentaciones, el Dios fiel y compasivo. Amados, en el libro de Ezequiel, la rueda en medio de la rueda, el Señor está allí. Daniel, la piedra cortada sin manos, piedra hiriente, hijo de Dios, hijo de hombre. Oseas, Rey de resurrección, es el que recoge a Israel. Joel, Espíritu derramado, Dios de la batalla y dador del Espíritu. Amós, Jehová Dios de los ejércitos y de la plomada, reino eterno. Abdías, destructor de los orgullosos, día del Señor. Jonás, el profeta levantado, Dios de la segunda elección, el paciente. Miqueas, milenio, Dios de Jacob, el belenita y el Dios perdonador. Nahum, el Dios vengador y portador de buenas nuevas. Habacuc, el día de Jehová, el eternamente puro, glorioso y ungido. Sofonías, el rey de Israel. Ageo, deseado de todas las naciones, el Señor que viene. Zacarías, renuevo, edificador del templo, rey de la entrada triunfal, el traspasado, rey de la tierra. Finalmente, Malaquías, Señor de la memoria, salud en sus alas. Amados, esto está expuesto en el expositor. En el expositor tenemos las referencias de la lectura que yo fui dando. Por lo tanto, usted está lleno de referencias, especialmente en la segunda parte. A partir de la presentación de Isaías, usted tiene toda la referencia en donde están señalados los nombres de Cristo. De tal manera que el Señor les bendiga. Amados, trabaje el expositor. Busque mucho más material y va a encontrar una riqueza. Entonces Pablo termina a fin de conocerle. A fin de conocerle. Lo he tenido todo lo he dejado por basura. Y quiero terminar. Él sí que perdió. Nosotros no perdimos muchos. Hemos ganado. Porque nosotros la mayoría éramos nada. Por lo tanto, el Señor bendiga nuestras vidas. Quiero dar gracias al Señor. Amados, no desaprovechemos esta escuela. Tratemos de sacar el máximo provecho. ¿Sabe? Es tan poco importante. No tiene mucho valor quien sea la persona que enseñe. Lo importante es que tú puedas aprender también. Te invito a que escudriñes la palabra. Te invito a que te transformes en un predicador de la palabra. Dejemos de predicar tradiciones, dejemos de predicar dichos. Aprendamos también a superar ripios, ¿cierto? Son muy importantes, ¿sabe? Y quiero decirle, por años hemos predicado el de Cristo. Y también decirles que muchos han venido a los pies de Cristo a través de la palabra. Dios ha sido generoso con nuestra vida. Dios nos ha usado para llevar la palabra, no solamente aquí en Chile. Hemos llevado la palabra y hemos sido bendecidos de parte del Señor. Dios me honró años atrás con ser contado como uno de los hombres importantes que fuimos al encuentro mundial de iglesias, que hasta el día de hoy nunca más se ha hecho. Hermanos amados, por una simple razón, conocí la palabra del Señor
y pude darme cuenta en ese evento, en ese momento, que el Señor es más que una bandera, es más que una cultura, es más que una iglesia. Él es el centro de las Escrituras. Amado, Dios te bendiga. Quiero orar por tu vida y por favor, contáctate con nosotros también si quieres, ¿cierto? Y el Señor te dé la paz. Padre, agradecido de tu bondad, agradecido de tu misericordia. Hemos llevado este hermoso estudio bíblico a los hogares. Señor, permita que los alumnos puedan explorar, puedan investigar, puedan escudriñar, como dice tu palabra, aún mayor, porque hay hombres mucho más sabios que nosotros. Nosotros estamos acá, Señor, solamente por bondad, por gracia, porque nada sé, Señor. Sigo siendo un torpe, sigo siendo un ignorante, sigo siendo miserable, y cada día soy más miserable, porque cada día que te conozco, tú eres más glorioso, eres más santo, eres más perfecto. Señor, tu bendición, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor de paz les guarde y les bendiga. Amén.